la primera jornada, 25M, Jornada del Poder Popular. Este es vuestro evento, vosotros sois los protagonistas y con nosotros vamos a poder disfrutar de la presencia, nutrirnos del conocimiento y vibrar en esa fuerza que traen nuestros compañeros y camaradas, esos ponentes que gustosamente desde la primera llamada dijeron sí, yo aporto. Así que les quiero dar la bienvenida. Doncs bon dia a tots i a totes. Com us ha comentat la Diana, ara faran una intervenció breu totes les entitats que trobareu amb aquestes paradetes aquí a l'esquerra, a la vostra dreta, a la qual doncs us participem, que aneu a mirar-les una a una i us informeu doncs, de les activitats que duen a terme el dia a dia. En primer lloc parlarà un representant del Sindicat d'Estudiants Casal Marxista. Gràcies. El Sindicat d'Estudiants i el Casal Marxista som una organització d'esquerres que lluita per una educació pública i digna pels fills dels treballadors. Hola, bon dia. Jo represento el Front Cívic, som majoria. I qui és el Front Cívic? Doncs som tu, jo... Som aquí una representació del Partit Comunista Obrer de Catalunya i el seu front juvenil, que és l'FJCC. Bé, una salutació des del sindicalisme llibertari, l'anarcosindicalisme, en aquests temps de retallades, de precarietat, d'atur, de capitalisme salvatge, d'explotació, de neofranquisme, de democràcia de baixa intensitat. Som el Ateneu Llibertari Alemà de Tarragona, som un espai anarquista i estem aquí en aquesta jornada d'unió de lluites. Gràcies. A l'Esquerra Independentista de Reus, a Reus estem formats pel Casal d'Espartaferro, Arran, la COS, el CPC, Alerta Solidària i la CUP. Partim de tres eixos bàsics indestriables que són la independència dels pobles, el socialisme i el feminisme, i com a part organitzativa de l'esdeveniment volíem agrair a tothom la col·laboració, la paciència i la... Des de Revolta Global Esquerra Anticapitalista volem agrair a l'associació JUNAPCU i a la CUP de Reus l'haver creat aquest espai de confluència de l'esquerra radical, no d'una esquerra de gestió, sinó una esquerra de ruptura amb l'Estat, de ruptura amb el model socioeconòmic, de ruptura amb el capitalisme. Alternativa Jove som un moviment polític i social referent d'Esquerra Unida i Alternativa. En aquests moments ens definim com anticapitalistes. Nosaltres som joves d'Esquerra Verda i Iniciativa Catalunya Verds. Som una organització d'esquerres catalanista, republicana, ecologista i feminista. La nostra lluita és internacional. Libera és una associació animalista internacional que treballem per la defensa dels drets de tots els animals. El nostre principal objectiu és informar de l'explotació a la que són sotmesos els animals no humans, per tal de que... Yo formo parte de la Asamblea de los Barrios del Pinet. Yo quiero hacer aquí varias denuncias. La plataforma Feta després de la hipoteca una vegada més se va sumant a totes les accions que fa tothom. Sempre que ens criden allí procurem estar. Sabeu que tenim les assemblees quinzenalment. L'Assemblea Popular de Reus és una iniciativa sorgida de l'acampada del moviment dels indignats, on es van unir moltes persones amb una idea comuna, reivindicar els drets de tota la societat que està patint les polítiques d'austeritat en forma de retallades en tots els serveis públics. La Asociación Terracogas se ha creado para la gestión de las colonias de la calle de los gatitos. El motivo por el que estamos aquí es porque esperamos que en breve los derechos de los animales sean incluidos también en la revolución social. Gràcies. A partir de l'aprovació del decret 16 de l'any 2012 va néixer la taula en defensa de la salut pública. Som un fòrum que està composat per treballadors i treballadores de la sanitat pública i pels usuaris i les usuàries. Jo soc representant d'aquí a Tarragona de l'Associació Cultural Fede Corales, que ens dediquem a editar fulletons i a difondre la idea i la cultura anarquista a través de publicacions de llibres, teatre, música... Estic representant a 14 entitats, bé 15, sota aquest nom Som el que sembrem, que fa anys que portem una lluita que vetlli per la sobirania alimentària i la gestió i la salut del territori. M'agrair de nou en nom de l'organització que totes aquestes entitats s'hagin pogut sumar a participar en aquesta trobada. I
Y nosotros le decimos, somos de la extrema necesidad. Y mientras que haya necesidad en nuestro pueblo, vamos a pelear, vamos a luchar y vamos a dar todo lo que tengamos para cambiar esta puñetera sociedad injusta, cruel, que la gente lo hace sufrir. Y por eso, esta es la lucha que lleva el sindicato en Andalucía. Intentamos por todos los medios construir la esperanza, construir que es posible cambiar las cosas, que no siempre fue así y que solamente el ser humano, si somos capaces de entendernos nosotros, los de bien, los que quieren otro sistema, otro mundo, los que quieren la paz, los que quieren que haya armonía, que haya felicidad, que los bancos estén al servicio de la economía del pueblo, que todo esté al servicio de las personas. Si entendemos esto, los pueblos, los trabajadores, los ciudadanos, todos los campesinos, las pequeñas empresas, los autónomos, creando un frente común para derrotar esta injusticia que nos está llevando a la muerte lenta y que es un cáncer. Es el reto que hoy tiene la sociedad. La unidad en base a 10 cosas concretas. La unidad no en base a la Biblia ni a un testamento, a 10 cosas concretas, claras, contra la propiedad privada, porque los bancos sean públicos, porque las grandes empresas pasen a mano del pueblo y porque la economía, la justicia, la libertad, todo está al servicio de las personas. Ese tiene que ser el frente que tenemos que crear en cada territorio, en cada lugar del Estado español para combatir esta injusticia. Si no estaremos cómplices, si no estaremos haciendo toda la lucha que queramos, pero en el fondo ellos nos siguen dominando y machacando y nos siguen engañando. Tiene que ser corazón de fuego y escuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré por esos. Y no solamente hablo de Chávez, ya os decía, porque se llama Las mentiras sobre Chávez, la revolución bolivariana y la falsa transición española. Aquí, no sé si os disteis cuenta, no ha habido transición. No existió. Sin embargo, se aupó al poder a un partido socialdemócrata como el PSOE. Y gran parte de la población se lo tragó porque está la santa televisión, porque está la pésima educación que van convirtiendo poco a poco. El enemigo es listo. El enemigo sabe cómo dispersarnos. La historia, fijaros la historia cómo es. Esto de Asterix y Obelix, que lo leímos todos de pequeño, ¿no? Pues ahí hablaban del imperio, de César. Julio César se inventó dos cosas que siguen funcionando a día de hoy. Una, divide y vencerás, y la estrategia le funciona. Porque cuando hablo de César, hablo del imperio. Y cuando hablo del imperio, hablo de estos señores con trajes y corbatas que se están llenando los bolsillos y que son los principales culpables de todos nuestros males. Vivimos tiempos convulsos, progreso y tecnología. Y si algo no es de tu gusto, lo ponen como querías, incluido el cuerpo humano. Orejitas, pechos, pies, le cuentas a un buen cirujano y él no pone como tú crees. Yo era feliz con mi cuerpo hasta que un día soñé. Desgraciadamente, la sociedad en la que estamos, yo digo, o se está con vergüenza o se está sin vergüenza. Yo creo que se está con vergüenza cuando se está con los que no tienen, con los más débiles, con los que les falta. Y no se tiene vergüenza, no se tiene ética cuando se está con el que abusa, explota, roba, malversa, fabrica guerras por negocio. No solamente el capitalista puro y duro, sino que después necesita otros mecanismos para que realmente mecanismos sociales, medios de comunicación, policía, ejército, para mantener el sistema. Ese 10% controla el 90%, fundamentalmente llevando la injusticia al 90%, pero se dota de mecanismos, de instrumentos para controlar eso. Ese es el gran problema. Y los sindicatos son presos de su propio armamento. Los sindicatos realmente le paga el Estado, el Estado el que manda. Que es posible que las viviendas sean derechos, que es posible que haya trabajo, que es posible, aunque sea retazo, aunque no sea el ideal, pero sí que no son solamente
sueños para entretener, sino cosas concretas que echarse al bolsillo del cuerpo y al bolsillo del alma. M'agrair també, com no pot ser d'altra manera, la presència del Quim Arrufat, de l'Arcadi Oliveres. Pràcticament no fan falta presentacions, per tant no m'enrotllaré. El Quim és diputat de la CUP, Alternativa d'Esquerres, militant de llarga trajectòria. L'Arcadi, evidentment, la trajectòria tots la sabem. President de Justícia i Pau, en tot cas ells parlaran un quart d'hora aproximadament, faran reflexions al voltant del que creiem que és la unitat popular i després donarem pas a tots vosaltres perquè pugueu plantejar aquelles qüestions que considereu oportunes. Així van les coses. Ens enganyen del tot, amb tot i per tot, i no sabem res del que passa, de res! Ens enganyen. I nosaltres, perdoneu, ens deixem enganyar. Ens deixem enganyar. L'altre dia ho posava al diari. No dic els reunits aquí, però a nivell d'estat espanyol, la ciutadania mira 3 hores 20 minuts la televisió diària. Què vol dir mirar 3 hores 20 minuts la televisió diària? Adontar-se constantment, no saber res de res. Ens diuen mentides, però únicament no es diuen mentides. A més, intenten distreure'ns constantment. Com ens distreuen? Tots ho sabem. Dimarts, Copa d'Europa. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de l'UEFA. Divendres, mira per on, no hi ha res. Dissabte, partit avançat del diumenge. Diumenge, la Lliga. Dilluns, res. Dimarts, torna a començar. Què passa? Que quedaven 2 dies a la setmana, que eren el divendres i el dilluns, sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres i volen que nosaltres no pensem res de res, van dir, escolta, 2 dies sense futbol, això és tràgic, igual aquesta gent es queda a casa, llegeix algun llibre o fa coses poc pertinents. Què farem? Els ocuparem. I van demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit que em penso que és de segona divisió pels divendres i en retrocés un que em penso que és de primera divisió pels dilluns. I així tindríem futbol els 7 dies de la setmana per assolir amb rapidesa la imbecilització total i col·lectiva de la població. Per això que estic explicant, té un problema. I quin és el problema? Tots el coneixem. El problema és ara, es diu mes de maig. Perquè el mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa d'Europa, s'acaba tot. I ara què farem fins setembre d'aquesta gent? Mare de Déu! Igual llegeixen una dotzena de llibres en tota aquesta temporada. Això no pot ser de cap manera. Hem d'impedir-ho. No els podem imbecilitzar? No, doncs els idiotitzarem. I us asseguro que van trobar 2 instruments d'idiotització que llinden la perfecció. Un es diu Telecinco i l'altre es diu Intereconomia. Ens tenen baldats definitivament. I per tant, si volem que les coses vagin bé, també hem d'insistir en que no ens atontin permanentment. Aquesta és una lluita important. Tenim possibilitats, que falta 2 minuts, tenim possibilitats de saber més coses, però no les practiquem. Abans, forçosament, havíem de ser uns éssers passius, rebre el que ens digués la ràdio, el que ens digués la televisió, el que ens digués el diari. Ara, afortunadament, podem ésser interactius i podem anar a blogs, podem anar a pàgines web, podem veure YouTubes, podem fer moltes coses. I no ho fem. I la gent dirà, no tenim temps. Esclar que tenim temps. En 3 hores 20 minuts de televisió diària, imagina't el temps que queda perquè ens podem informar del que fem. Penso que aquesta és una acció unitària a la que també hauríem d'intervenir. Primer, lluitar contra les víctimes d'aquesta crisi. Segona, lluitar contra l'atontament col·lectiu. Tercer, i amb això acabaré, perquè ja m'ha dit en David que el temps s'acaba. Potser en aquest moment no sigui el tema que estigui més sobre la taula, però a mi em preocupa molt. I amb una trobada d'organitzacions militants val la pena dir-ho. Hem de lluitar, sobretot, contra el racisme i la xenofòbia. Les decisions de la majoria en aquelles coses que són rellevants no són tingudes en compte en les cambres parlamentàries. És a dir, ja hi pot haver un 90% de la població contra la guerra d'Iraq, que la guerra d'Iraq es fa i els iraquians moren. Ja hi poden haver un 90% de persones contra els desnonaments que la llei del Partit Popular s'aprova i és igual el que pensi la gent al carrer. I així, etc., en allò que posa en qüestió el poder de l'1%, el poder dels bancs, el sistema democràtic que tenim, desapareix i ja llavors només manen, diguéssim, les cúpules dels partits que han d'arribar a acords, les legalitats europees, els marcs jurídics, etc. I finalment, ja ho ha dit l'Arcadi, tenim un marc mediàtic molt perillós, i de fet, que no sé si tinc cap mena de credibilitat davant vostra, però en tot cas, des d'haver entrat al Parlament, cada vegada és més evident que tenim un marc mediàtic que de fet està fent més malalta aquesta societat, molt més malalta.
Us haureu fixat que la CUP surt molt poques vegades a la televisió. Sabeu? D'acord que només són 3 diputats de 135, és obvi que proporcionalment, d'acord, etc. I quan sortim només sortim perquè fem alguna pallassada, estripem alguna llei o li diem a algú que calli o vés a saber. Bueno, això no ho hem dit mai, però alguna estirabot al Parlament. Perquè bàsicament els mitjans posen sobre la taula, i ara parlo l'experiència personal, però ho podeu aplicar segurament, parlen d'un tema que han escollit els partits majoritaris o algú ha anat colant dins dels mitjans, que és el micro de la Camacho, o qualsevol altra tonteria que no té absolutament res a veure amb l'espoli sistemàtic que estem patint pels bancs, que no té absolutament res a veure amb el respecte a la voluntat democràtica, a la transformació democràtica, a la transformació social, a res que sigui rellevant, i sobre allò has d'opinar. Llavors et truquen convenientment, respectant la pluralitat dels mitjans de connexió respecte als partits polítics, i et diuen, escolta'm, què penses, avui que és el quart dia de la polèmica del micro de la Camacho, què penses sobre el florero o el no sé què, on estava amagat el micro? Penses que és correcte que s'amagui un micro en un florero? I llavors els engelles a la merda per telèfon i els diuen, no em torneu a trucar per aquestes tonteries, perquè això no ens interessa, no és això, i et diuen, doncs molt bé, no sortiràs al Telenotícies. I de fet, sí, queda només un plec, en 5 minuts acabo. I de fet, aquests dies, no sé si heu vist que hi ha hagut una forta polèmica amb una samarreta del Barça penjada amb una estàtua. Crec que feia temps que no veia passar tots els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona per la televisió, al Telenotícies, al migdia, en horari de màxima audiència, diguéssim, a opinar sobre un tema polític. I els hem hagut de veure opinant sobre la samarreta. És absolutament patètic, però és absolutament necessari que els mitjans de comunicació parlin sobre tonteries, perquè no pensem que es poden parlar temes seriosos, que hi ha temes seriosos sobre la taula i que s'està perpetrant l'espoli que s'està perpetrant. És indispensable per la supervivència del sistema que es parli de tonteries. Per tant, quan nosaltres, i això ja acabo amb l'anècdota, quan nosaltres vam votar, ens vam abstenir en la votació de la comissió d'investigació per això dels micros i de l'espionatge, els vam dir que la burgesia s'espiï entre ells, ens la porta molt fluixa, nosaltres. Vull dir que facin el que els doni la gana entre ells, que no és absolutament rellevant i que no entraríem a històries de mortadelos i filamons. Se'ns van tirar tots a sobre els mitjans de comunicació i com és que la CUP tan democràtica, etc. això, perquè com que és el seu gran tema, el dels micros en aquell moment era el seu gran tema, no volien que ningú li tragués valor en aquell gran tema i era necessari que tothom o hi votés a favor o s'hi mostrés en contra perquè també tenia micros i perquè tothom estava ficat en la història aquella del Mortadelo i Filemón. És molt senzill. Ells creuen que es poden enganyar però no ho aconsegueixen mai, ok? Hey, no me gusta sentirme solo, nunca, dice. No me gusta sentirme solo cuando he fracasado por suerte. Cuando voy al paro estoy acompañado siempre. Gente con amnesia, carne de anestesia. Arden como en Grecia y el cambio se presiente. Dicen que nació el enfado, no hay dación en pago. Te echan de tu puta casa y pagas lo pactado. Estudia una carrera, aquí tendrás muchas salidas. Por tierra, por aire, por mar o te suicidas. En esta jungla te comen si no comes. Eres concejal, imposible que no robes. Si tu sueldo me lo impones. Bajan las pensiones, madre mía, cómo está el mercado. La hipoteca se te... Yo elegí el momento desde la falsa transición en España, desde la transición, desde que el rey aparece en escena y es elegido por un dictador. Curiosamente hay un chiste muy bueno, tú lo sabes, que es ahí en Venezuela, donde hay un líder democrático al que llaman dictador, que le eligió el pueblo, y aquí en España hay un líder totalmente dictatorial, que es el señor Juan Carlos I de este estado, que lo eligió un dictador. Tú y yo comentas el chiste. Pues es un poco ese chiste, ¿no? Que se ha convertido, la realidad, nuestra historia se ha convertido en un chiste. La están convirtiendo en un chiste y a mí me parece clave la figura de Chávez. De acontecimientos que hemos vivido nosotros hace 30 años parecen a veces cosas de otro mundo. Gente que vivió en primera línea la transición ha reconocido que después de tanto bombardeo propagandístico, intoxicador, durante tanto tiempo, ya han conseguido modificar hasta sus propios recuerdos. Así que los que no se enteraron en su día, que fueron muchos, de lo que estaba pasando, o los que nacieron más tarde, pues lo tienen más complicado. La batalla por reconstruir la auténtica historia es importantísima en estos momentos
para poder seguir hacia adelante. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico, modélico, dirigido por supuestos campeones de la democracia, como el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón o Adolfo Suárez. Y claro, para eso se ha intentado sistemáticamente borrar el siniestro pasado de estos dos personajes. Lo mismo que han pretendido hacer con las biografías de todos los franquistas reconvertidos que comandaron esa sacrosanta transición. Todos ellos, empezando por el rey, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición, en definitiva, lo que buscaban era perpetuarse en el poder y lo consiguieron. El rey lleva ya más de 38 años en la zarzuela, chupando del bote, más tiempo que Franco, el que le colocó en el trono. Todos ellos sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él, pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida del dictador, el régimen aún podía seguir conteniendo más o menos el movimiento de masas, pero cada día con mayor dificultad y además a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante en muchos aspectos. Así que se imponía la necesidad de actualizar el tinglado. Y en la tarea continuista que se plantearon, los falangistas recicleros encontraron un apoyo total entre las direcciones de los grandes partidos de la oposición. Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones y en cambio, insisto, se intentó desactivar a toda costa a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles que se habían ido construyendo en la lucha contra el fascismo. La liquidación de los movimientos populares, de la estructura política y social tejida por la izquierda rupturista y real, es la que está en el origen de esta partitocracia corrupta que se ha acabado imponiendo y que ahora muestra su mayor podredumbre. Quienes sufrieron la represión, y especialmente a los que perdieron la vida luchando para acabar de verdad con la dictadura franquista, ellos fueron los auténticos protagonistas de la transición, no los politicastros del régimen que se reciclaron para seguir en el poder, ni los líderes opositores que se apresuraron a negociar su propio espacio en la nueva situación que se estava creando. Per no anar més lluny encara, el 1989, el Caracazo. Miles y miles y miles de ciudadanos dijeron basta, ya basta a las políticas neoliberales, al paquetazo de Carlos Andrés Pérez, etiqueta socialdemócrata, afiliado a la Internacional Socialista, como tantas otras etiquetas que prostituyen la palabra socialista, que prostituyen la palabra obrero y que desinforman y manipulan palabras que han sido importantes para el movimiento obrero y que hoy están embarradas, enlodadas por esta gente. Eso se llamaban ADECOS, Acción Democrática, pero estaban afiliados a esa internacional que es el brazo izquierdo del sistema, que acude como bomberos cuando el sistema les llama. Pues bien, esta gente aplicaron un paquetazo en el 89 y el pueblo se levantó, y se levantó como pudo, con una insurrección popular espontánea. Claro que había gente de izquierdas, claro que había movimiento popular organizado, pero no fueron una vanguardia que sincronizó, decidió en un cuarto el día, la hora de una revolución, para nada. Fue la gente que explotó, y a partir de esa explosión popular se inició, en mi opinión, un proceso constituyente. Un proceso constituyente que ha tenido diversos momentos en la historia reciente de Venezuela,
pero ese proceso que es de movimiento popular con movimientos sociales, con colectivos de barrios organizados, con fuerzas políticas más pequeñitas unas, menos pequeñitas otras, pero en general pequeñitas, de la izquierda venezolana, con sectores nacionalistas del ejército que entendieron que el ejército no estaba para reprimir al pueblo como obligó Carlos Andrés Pérez a los militares en el 89, y de ahí una conciencia nacional, nacionalista, de dignidad patriótica, antiimperialista, y ahí hubo un germen que conectó con el mejor Bolívar, el Bolívar independentista, el Bolívar nacionalista, el Bolívar frente al imperio. Y esa conexión bolivariana con los héroes, con los próceres, con Bolívar, con Simón Rodríguez, con Ezequiel Zamora, esa conexión junto con un movimiento popular revolucionario de abajo, dio un fruto espléndido, que es un movimiento que decidió empezar un proceso constituyente, lanzarse a ese proceso constituyente y aceptar el reto de participar en las elecciones de diciembre del 98, en unas presidenciales en las que nadie daba un duro un año antes por el candidato que ganó, que era un candidato con muy poca presencia mediática, que era un candidato con muy pocos recursos económicos, pero que era el candidato del pueblo, que la gente ya supo que era el candidato del pueblo cuando en el 92 tuvo el valor de decir: lamentablemente y por ahora no hemos conseguido nuestros objetivos, lamentablemente y por ahora, y yo asumo la responsabilidad. Cuando lo que se lleva allá, como aquí, es el yo no fui, aquí no dimite nadie ni con aceite hirviendo, y allá tampoco. Y esa dignidad, esa valentía de decir: por ahora no hemos podido, pero aquí seguiremos, hizo que un montón de gente conectara y dijera: ese sí nos representa, ese sí conecta con nosotros, porque Chávez sí es pueblo, Chávez fue pueblo desde ese momento, y esa expresión, su carisma, su liderazgo, es expresión de una voluntad colectiva, cosa que aquí en Europa no entienden, y los que están cuadrados por la democracia burguesa no entenderán nunca lo que es la relación de amor entre un líder y su pueblo, no lo entienden porque aquí no existe esa relación. De lucha y de amabilidad es esta reunión. La risa, estoy absolutamente convencido, es revolucionaria, y el socialismo o va a ser alegre o no va a ser socialista. Digo esto porque viendo este espacio no he dejado de recordar cómo el 15M nos ha enseñado muchas cosas. Y en vez de decir: no nos mire, únete, somos pedagógicos y solemos decir ya eso de: a ti que estás mirando, también te están robando. Lo primero suele ser como muy imperativo: no nos mires, únete. En cambio estamos aprendiendo que la miel caza más moscas que el vinagre. Ha hablado el compañero Grimaldo de Cipriano Martos, un asesinado en Reus y que no se le conoce. Yo siempre digo que la derecha tiene un relato histórico que nos derrota. Ellos son capaces de establecer una línea de continuidad que va desde Viriato y Don Pelayo hasta Dolores de Cospedal, sin ningún tipo de fisura. Y resulta que ellos son capaces de reclamar para su lectura actual, ya digo, a Viriato, a Don Pelayo, a los reyes castellanos, a los reyes católicos, a los Austrias, a Fernando VII, al cinturón de sanidad, que no de castidad, que impide entrar a la Revolución Francesa, a la Contrarreforma, hasta Franco. Y luego viene el rey Juan Carlos a darnos a nosotros lecciones de la Constitución de Cádiz, porque nosotros nos hemos llenado de agujeros en la memoria, y en tanto en cuanto el pensamiento crítico, en tanto en cuanto la izquierda no sea capaz de recuperar su memoria, estamos perdidos, porque además ellos nos la devuelven con su interpretación. Resulta que en nombre de la transición renunciamos a hablar de octubre del 34, cuando los mineros asturianos se levantaron para frenar el gobierno de la CEDA, que había prometido acabar con los logros de la República y traer a España los métodos que estaban poniendo en marcha Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Y por eso se levantan los mineros asturianos. Pero nosotros, en nombre de la transición y del consenso, hacemos silencio respecto de ese momento. ¿Y qué ocurre? Que al final viene la derecha y nos dice que la Guerra Civil Española no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34. Una de las primeras tareas es recuperar la memoria histórica, y seguro que el año que viene, cuando volvamos otra vez a la segunda jornada aquí, igual este parque se llama con el nombre del compañero Cipriano Martos, o por lo menos algún árbol de este parque lleva el nombre de ese compañero de Reus asesinado por la dictadura.
Lo que vengo a compartir con ustedes es por qué con la que está cayendo no terminamos de responder. En cambio, en América Latina sí han encontrado respuestas. Si esto fuera evidente, seguramente no tendríamos por qué estar a veces tan melancólicos. Pero lo que es cierto es que en nuestro país, en el Reino de España o en nuestros países, encontramos que está cayendo una muy fuerte y que no está la gente respondiendo ni estando a la altura. Y en cambio vemos que en América Latina han sido capaces de salir de la trampa neoliberal. Yo creo que en tanto en cuanto sigamos usando la misma gramática, vamos a conjugar nuestra realidad de la misma manera. Y tenemos que hacer un esfuerzo conceptual. La última vez que estuve con Víctor recordé una historia de Abraham. No quiero decir que tu luenga barba tenga nada que ver con eso, pero sí que recuerdo una historia que muchos de ustedes tendrán en la cabeza, porque en un país católico pues nos la cuentan. ¿Saben ustedes? Noche oscura, casa de Abraham, y de repente se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, levántate, coge a Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de Dios Todopoderoso. Abraham le dice a Sara: levanta al niño. Sara llorando, pero levanta al niño. Sara levanta a Isaac, Isaac se levanta. ¿Qué pasa, madre? Levanta, hijo, ¿qué ocurre? Ve con padre al bosque a por leña. El niño se incorpora, van al bosque y allí en mitad de un claro, Abraham pone al niño encima de unas maderas, le abre la camisita y cuando está a punto de clavarle el puñal en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham se enrumba hacia su casa y el niño Isaac se levanta y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. La historia me gusta mucho porque aparte de que me la contó un cura guerrillero colombiano, y Abraham me recuerda a Víctor y me llena de emoción. La historia me gusta porque lo que está contando, más allá de la broma, es que o cambiamos la palabra de Dios o este Dios nos va a mandar al fracaso. O somos capaces de reinventarnos, ya digo, nuevos nombres y nuevas realidades, o estamos vendidos. Miren, estamos planteando dentro de la ciencia política que vivimos en un tiempo de crisis civilizatoria. Es decir, estamos en un momento en donde hay toda una civilización que se está marchando. La palabra crisis viene del campo de la medicina, del griego. Es el momento en donde un cuerpo enfermo o sana o se muere. El momento crítico, Gramsci, en aquellos tiempos donde los dirigentes de la izquierda también eran grandes intelectuales, Gramsci planteó que los tiempos de crisis son tiempos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en esos momentos, él dice, se dan todo tipo de síntomas mórbidos. Es decir, hay cosas que se están marchando, pero como todavía no se han marchado, hay gente que se aferra a ellas, y hay cosas que están llegando, pero todavía no han llegado, y hay gente que las puede dar ya por venidas, y también construye monstruos al respecto. Miren, la crisis civilizatoria en la que vivimos hace referencia a los estados nacionales que se han convertido en algo demasiado grande para algunas cosas y demasiado pequeñas para otras. La crisis también afecta al desarrollo del capitalismo. No hace falta hablar mucho de ello. Y fíjense, se habla menos, pero la crisis que vivimos también afecta al pensamiento moderno. Un pensamiento que es lineal, eurocéntrico, machista y productivista, que cree que siempre más es mejor. Esta crisis, fíjense, civilizatoria es una crisis integral. Es una crisis que afecta, por supuesto, a lo laboral. Y fíjense, si no entendemos esto, no vamos a encontrar respuestas. Hay 2/3 de la humanidad, 2/3, que ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Por tanto, fíjense qué barbaridad, en un momento de la historia en donde el desarrollo tecnológico ya no genera puestos de trabajo, sino que los destruye. En vez de repartir el poco trabajo que queda, aumentamos la jornada laboral, con una decisión totalmente en la dirección contraria a lo que corresponde. Es una crisis económica, que fíjense ustedes también, eso pertenece a los ciclos que nos enseñó Marx. Como decía el bueno de Paco Fernández Buey, ni Marx ni menos. Es decir, como hay muchos planteamientos de Marx que siguen siendo radicalmente válidos, pero no hace falta que leamos a Marx como se leyó en otros tiempos, como si fuera un catecismo con una única interpretación. Es una crisis inmobiliaria, es una crisis ecológica. ¿Cuándo vamos a entender que hay medio planeta Tierra que ya no es recuperable? Es una crisis igualmente de valores, es una crisis que conduce a mucha gente a la anomia.
Es una crisis que a los países más desarrollados los condena a tomar ansiolíticos, a luchar contra la depresión, contra la soledad. La transición comienza cuando el dictador Francisco Franco decide que el sucesor al título de rey va a ser Juan Carlos I de Borbón, saltándose digamos, la relación dinástica con su padre, incluso traicionándole, y se inicia lo que se llama la Operación Lolita, auspiciada por un ministro que tenía mucho poder entonces, Laureano López Rodó, y por quien era, digamos, el segundo de a bordo del régimen, era el almirante Carrero Blanco. Los norteamericanos dan el visto bueno y eso sigue adelante. Cualquier régimen político basado en desigualdades necesita algún argumento de legitimador, ¿no? Porque la desigualdad no se acepta sin más, igual que tampoco se acepta sin más que te roben tu memoria, ni que te humillen o que te hagan perder la dignidad, ¿no? Entonces siempre hacen falta elementos que terminen convenciendo a la gente de que lo que existe es lo mejor que puede existir y que le conviene el orden tal cual aparece. Entonces a la muerte de Franco empezaron a operar trampas. Del 74 al 77 es el más alto nivel de conflictividad laboral en España. En el 74 hay una revolución de izquierdas en Portugal que alerta del peligro principal que veían los Estados Unidos, que era perder las bases militares que le hacían perder el control en el Mediterráneo. Entonces, bueno, pues hay mucha gente con diferentes planes que intenta justificar que las cosas cambien, pero sin que haya muchas transformaciones y se respeten los acuerdos de Yalta-Potsdam del 44 y 45, que hacen que la península ibérica pertenecía sin ningún tipo de problema al ámbito occidental, lo cual implicaba que los comunistas no podían entrar en gobiernos. Fijada, y todo responde a una planificación muy a largo plazo y que, bueno, en realidad pues la transición se empieza a cocer pues, en la Casa Real, en contactos con líderes como Santiago Carrillo del Partido Comunista, que en esa época pues preconizaba pues la reconciliación nacional y era partidario de una transición reformista, no rupturista, y desde ahí pues de alguna manera también se diseña la resurrección de Lázaro del Partido Socialista, que no existía en España, no existía absolutamente, eran 4 y la mayoría fuera de España, y claro que tuvo mucho que ver, pero aunque las reuniones tienen lugar con representantes de la Casa Real Española, esos representantes en realidad son embajadores de unos poderes fácticos financieros que son globales y que pues tienen que ver no solamente con el Club de Bilderberg, que no es más que uno de los lobbies de esta élite financiera, sino también pues hay otros lobbies, ¿no? Está la Comisión Trilateral, está el CFR en Estados Unidos, que es el verdadero gobierno de Estados Unidos. Hermanos latinos, unimos para vuestra contra la opresión, el cuadrante. Latinoamérica sigue con una voz. Latinoamérica es libre y debe ser socialista como toda la tierra. Gracias a todas y a todos. Salud y libertad con Pains.
acompañan. Salud y libertad. Y por todos lados insurgimos los pueblos, los que enclamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Hay que escuchar a Hugo Chávez. Cataluña entera, como Marina Lega. Però... Censura! No només de les filles de la terra, abans parlant amb un company vostre, l'Isidre Fons, que ve de la Selva però que fa molts anys que viu a Reus, em comentava que una de les ofensives del sistema ha estat trencar amb la relació entre generacions a les famílies. Vivim cada vegada més aïllats i vivim cada vegada més allunyats dels nostres avis, dels nostres tiets i dels nostres fills. I això ha suposat un trencament o un intent de trencament en el fil de la memòria. I és cert, però alguns o algunes que hem tingut la sort encara de conviure amb àvies, amb besàvies, amb tiets, amb tietes i amb nebodes, hem après una cosa molt valuosa i que segurament ens ha portat fins aquí, a no perdre aquest fil de la memòria. Perquè és veritat, som fills de la terra, som fills de pagesos i de pageses, d'aquells pagesos i pageses que van atrevir-se a col·lectivitzar les terres a l'any 36, que van abolir la moneda, que van cremar els 4 rals que tenien a les places públiques perquè es van creure que de veritat un altre sistema era possible. Això ens ho han explicat, això ho hem mamat i per això alguns seguim militant amb la creença que és possible i ha de ser possible abolir la propietat privada, perquè només així tindrem un repartiment just de la terra, que és de totes i que només ha de ser de totes i no d'uns quants. Però no només som filles de la terra i de les pageses, som també filles de les fàbriques. Perquè quan a vegades es diu que des de que la dona s'ha incorporat al món del treball, com si fes 4 dies que les dones treballen, a moltes cases de tots i totes de les que esteu aquí segurament sabeu que les dones han treballat tota la vida. Han estat carn de fàbrica, des de que eren petites, enfilades amb caixes per poder portar telers que eren gegantins comparat amb els cossos petits que elles tenien. Treballadores de fàbrica que també ens han transmès que és possible seguir defensant un sindicalisme coherent, honest i combatiu. Treballadores que no s'han venut a les grans centrals sindicals, que han venut de forma perseverant a la classe treballadora. Treballadores que ens han transmès i que gràcies a elles també hem mamat que realment cal sortir el 1er de maig no darrere dels venuts de comissions i d'UGT, sinó al darrere del sindicalisme que realment mereix ser enumerat com a tal. El sindicalisme que no ha perdut de vista que les treballadores estem en lluita de classes i que les treballadores hem de poder lluitar per aconseguir els nostres drets per qualsevol mitjà possible. Bueno, yo creo, si me permitís, lo voy a hacer en castellano, porque con él yo creo que hoy nos tenemos que hermanar, tienes que venir mañana para nuestras tierras, tenemos que hablarte de nuestra revolución dulce, queremos que también la importes hacia Andalucía, y está ya en Chiclana, en Cádiz, en otras zonas, donde también están intentando hacer lo mismo, es decir, no combatir al sistema, sino desobedecerlo, ignorarlo. Porque los esfuerzos que gastamos combatiéndolo, creemos que tenemos que dedicarlos a construir. Vosotros lo estáis haciendo desde hace muchos años en Marinaleda, ¿no? Construir esa nueva realidad más cooperativa, no competitiva, y eso es lo que es el modelo que cuando el sistema se hunda, vuestros ejemplos y los ejemplos de muchas asociaciones de base van a ser lo que va a servir para volver a crear otro sistema que se deba al ciudadano y no al capital. Pero cuando hablamos de capital, nos olvidamos de que nuestros pequeños capitales en la Caixa o en Santander o en Banco de Bilbao forman esos grandes capitales también que sirven para invertir en farmacéuticas, en nucleares, en armamento, en drogas legales y toda esa historia, ¿no? Creo que la frase contra capitalismo primero hay que asumirla dentro de nosotros mismos. Y si tenemos los pequeños ahorros, que ahora cada día menos, vamos a pensar dónde ponemos ese dinero, porque cuando pedimos más interés a nuestro banquero, porque somos un poquito egoístas,
nos lo van a dar esas empresas que nunca quiebran, farmacéuticas, nucleares, armamentistas. Y si somos un poquito conscientes, los que estamos aquí, supongo que ya casi todos estamos haciendo estos cambios, si somos un poquito conscientes, esa responsabilidad de ir contra el capitalismo la tenemos que mirar hacia dentro nuestra y hacer esos cambios propios individuales para que luego esa gran masa, esa gran sociedad haga ese cambio capa esa otra banca pública ética hacia estas otras pequeñas soluciones de base que son las que van a sacarnos de esta crisis teórica. ¿Hay crisis en este momento? Pues una mentira total. Yo creo que de tanto repetirlo nos lo hemos creído, ¿no? Yo creo que hablar de crisis cuando todo está derecho, cuando no hay ningún edificio derruido, cuando no hay una guerra entre medio, cuando no hay muertes, no se puede hablar de guerra, hay de crisis. ¿Cuántos miles y miles de pisos están vacíos? Y aunque sean en propiedad privada, son bienes públicos que hemos llegado a realizar entre todos. Esos bienes privados públicos no pueden destruirse para volver a construir. Eso es lo que intentan. Yo creo que ahora desearían otra guerra para matar personas y destruir bienes para volver a construir. Este modelo lo están haciendo en Libia, Irak, Afganistán, destruir para volver a construir. Porque en un mundo pequeñito y limitado, el crecimiento es imposible. Es un modelo, ya, eso no lo decimos nosotros como agricultores, lo dice cualquiera con un poquito de sentido de razón. Si crecemos mucho en tiempo, hay que crecer otra vez para no salirse de la gráfica del propio planeta. Por tanto, yo creo que hay que ir hacia soluciones tipo Marinaleda y para hablar de nuestro proyecto, de lo que estamos generando nosotros ahora con lo que llamamos dulce revolución. La dulce revolución de las plantas medicinales significa una desobediencia a ese sistema corrupto sanitario, no por los médicos ni por las enfermeras, sino por la dependencia que hay de esa gran industria farmacéutica que va gobernando el criterio por el cual un médico tiene que salir formado en una universidad. Si quieren buscar delincuentes, búsquenlos ahí. Sin embargo, a nosotros nos persiguen y persiguen a todo el que se mueve. Y nosotros tenemos que decir que es posible otro mundo. Que sabemos que nos van a desprestigiar. Yo he tenido 2 atentados de la extrema derecha en mi vida. Casi todos nuestros compañeros han tenido problemas con la ley y con los jueces y con los que mandan por detrás. Pero tenemos que decir que si tenemos que dar la vida 1000 veces la vida, 1000 veces la vida, para que la vida sea de todo, preferimos 1000 veces morir, 10.000 veces morir a matar, pero no nos queremos poner de rodillas ni un minuto más. No sé si ya me estoy alargando. Y yo, como ya me he calentado, no tengo derecho a que ustedes se mueran ahí de frío. Y miren, nosotros que hemos hecho también donde podemos intentar demostrar de que es posible otro mundo. Y si nosotros decimos que la tierra tiene que ser de quien la trabaja, nosotros luchamos porque la tierra sea de quien la trabaja. En Marinaleda nos costó conseguir esa conquista 12 años. Un día y otro día. Recuerdo que estamos una vez rodeando la presidencia de la Junta de Andalucía, hombres, mujeres, niños, pensionistas. Un día y otro día, estuvimos 30 días alrededor de la consejería, de la presidencia. Y entonces, cuando había consejo de gobierno, los consejeros tenían que pasar por medio de nosotros que estábamos allí tendidos. Pero se acostumbraron
Y entonces nosotros dijimos, pues ya se va a acabar esto. Y entonces cuando el consejero salía de la presidencia de la Junta hacia el Corte Inglés, todos nos íbamos detrás del consejero y nos metíamos en el Corte Inglés también. Y entonces dijeron, a esta gente hay que darle tierra como sea. Y por eso tenemos tierra. La tierra se conquista. Ahora estamos ocupando también tierra. Una finca militar a 40 o 50 burros y 70 o 80 caballos, 1.200 hectáreas. Y por eso Somonte, en Córdoba. Y por eso vamos a seguir ocupando la tierra. Por eso. Pero yo creo que igual que se ocupan tierra, hay que ocupar vivienda vacía, sobre todo la de los bancos que la tienen ahí, y no con leyecillas que está bien, pero que son insuficientes. No podemos permitir que los bancos sigan teniendo casi 4 millones de viviendas vacías en este país o en este estado. No. Y nosotros decimos que es imposible ya permanecer más tiempo en silencio. Y por eso hicimos la lucha por la tierra. Y por eso conseguimos tierra. Nos dimos cuenta en Marinaleda que la tierra no era bastante. Y creamos industria. Con la tierra de quien la trabaja, con la industria de quien la trabaja, se ha conseguido muchísimo empleo. Pero es que además nos dimos cuenta de que la vivienda tiene que ser un derecho. No solamente decimos tiene que ser un derecho. Cogemos suelo, se compra barato, se compra rústico, se recalifica. Joven que quiere una vivienda, le damos el suelo gratuito, los materiales, los albañiles, él pone su trabajo. Vivienda a 15 euros, 90 metros construidos. Es posible. Es posible que se discutan las cosas y que se discutan desde la democracia directa y que el presupuesto se vaya por las calles explicando a la gente. Es posible. Y por eso quieren que experiencias como esas no existan. Y quieren destruirnos. Y nos están haciendo la vida imposible porque es un mal ejemplo. Como es un mal ejemplo, en su día lo fue Nicaragua, del sandinismo. Como fue un mal ejemplo, es un mal ejemplo Cuba, con sus virtudes y sus defectos, ha tenido el coraje de mantener su propia identidad con cambios que no hay en el entorno. Y también es un mal ejemplo cualquier tipo de experiencia que ustedes hagan en cualquier rinconcito de cualquier parte del planeta. Por eso yo digo lo que decía al principio. Soñemos. Decía el Che que solo aquellos pueblos que sueñan merecen y verán algún día convertido sus sueños en realidad. Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Podemos hacerlo. Eso que dicen. Podemos y debemos hacerlo. Eso que dicen los que son muy finos, we can. Podemos hacerlo. Podemos y debemos hacerlo. Y lo que queremos hacer es otro mundo, otro planeta, otro país, otro territorio, otro ser humano, otros valores. Y sustituir el egoísmo por la solidaridad. Y sustituir la violencia por la no violencia, pero con justicia. Y sustituir el individualismo que nos lleva a la guerra de todos contra todos. Nos echan a pelear los pobres para que se diviertan y abaraten precios los ricos. Digo, hace falta el encuentro de la generosidad y del saber cooperar
y del saber compartir. Todo eso tenemos que hacer. Y decimos que sí se puede. Y si se puede en un sitio pequeñito, con muchísimas dificultades, con muchísimas zancadillas, se puede también en otro, y en otro, y en otro. Y lo que tenemos que construir, muchos espacios de liberación, muchísimos espacios de liberación que digan basta, basta, basta y basta. ¡Viva Cataluña libre! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva el planeta libre! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la utopía! Esta canción debe ser mis recuerdos y déjeme sin nada. Miro, sento, vaig i torno i després ho escric en un vers. És la meva forma d'explicar i escriure allò que veig. També et sé cantar quan no et funcionen les coses. Doncs també sé que és que de tant en tant t'abandonin les forces. Que pari tot i llarga vida a tots els que caminen revelant un tros de vida a cada pas. T'esperaré i l'únic que tindrem seran els somnis, però obrirem totes les portes d'aquest món. Sigues l'única guia. 5 millones casi de personas, necesita unos 50 estadios, como el estadio del Barcelona. Y si quedaran los 5 millones y se sentaran juntos, más o menos ocuparían una superficie como Luxemburgo. Si se pusieran y con los brazos en cruz, se formaría una gran cadena humana que llegaría desde Algeciras hasta Moscú. O si prefieren ida y vuelta hasta Alemania, 5 millones por usted, hombre tras hombre, y forman un puente de calle hasta Londres. Partidos políticos que engañan al pueblo aunque tengan el voto. 2 partidos políticos. O acabamos con el perro y el perro del capitalismo o nunca acabaremos con la rabia que me está matando. O ens llatinoamericanitzem nosaltres, o ens comencem a llatinoamericanitzar en aquest sentit enfront dels bancs. El miedo es inmediato, la esperanza es un proceso. Por eso necesitamos recuperar las palabras. I és evident que avui en dia molta gent en molts àmbits de la vida s'ho està passant malament per aquest abús que hi ha hagut. Pero el problema es el gran engaño que se hace al ciudadano de la calle, que al final el bipartidismo es el unipartidismo de 2 caras. Perquè els mitjans, les empreses de comunicació distorsionen la realitat de tal manera que la gent aquí es confon. La indústria farmacèutica, el nostre convenciment és de que està emmalaltint a la gent per tindre negoci després amb els seus productes. El plan es el golpe de Estado que está dando la banca, el mercado, y nos están robando todo lo nuestro. Reus és important perquè Reus va plantar cara a l'oligarquia de la patronal i perquè sempre... Els diners públics, amb el permís de polítics, acaben amb institucions, ens, on també hi ha polítics. Estamos en un proceso evolutivo, no solamente político, sino la revolución integral. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. La pretensión
hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana.